El submarino moderno es la joya de la corona del poder tecnológico de cualquier país. Representa la amenaza más seria para el enemigo, ya que incorpora toda la tecnología más avanzada. Su tarea consiste siempre en permanecer en la sombra y observar, esperar la hora X para lanzar entonces un ataque devastador. Pero incluso un submarino puede ser detectado y destruido. En este video les vamos a contar cómo se pueden detectar los submarinos. Muchos se habrán dado cuenta de que la mayoría de las fotografías y videos de submarinos militares tomados en producción o en los muelles, la hélice del submarino está cubierta por una especie de lona. Pocos saben exactamente la razón por la que se hace esto y por qué cubrir la hélice es fundamental para la tripulación y para toda la armada del país. Solo una palabra responde a esta pregunta tan sencilla: espionaje. El hecho es que, desde el principio de la historia de los submarinos, ha habido una carrera continua en el mundo para obtener los medios para detectarlos. Esta rivalidad alcanzó su apogeo durante la Guerra Fría, cuando los submarinos se empezaron a utilizar no solo como vehículos para incursiones navales y asaltos anfibios, sino también como lanzadores móviles de misiles tácticos y estratégicos, incluso los que llevaban ojivas nucleares. Está claro que la hélice no es la parte más secreta del submarino. Obviamente el submarino está literalmente repleto de equipos secretos de alta tecnología. El problema es que, a diferencia de todo lo demás, la hélice está a la vista, por lo que sería buena idea ocultarla en situaciones en las que no esté sumergida en el agua. A partir del tamaño, la forma de las palas y otras características de las hélices, los especialistas de un enemigo potencial pueden deducir muchas características útiles sobre un submarino en particular. A los servicios de inteligencia no les interesa tanto la velocidad de un submarino como su huella acústica, es decir, lo visible que será para los instrumentos de detección. Por cierto, a diferencia de los buques civiles, las hélices de 7 palas se utilizan para los submarinos. Y es este diseño el que da el mayor indicador de reducción de ruido y eficiencia energética. Teniendo en cuenta que la principal ventaja de cualquier submarino es el sigilo, detectarlo es la primera y principal cuestión a la hora de enfrentarse a uno. Los submarinos modernos, aparte de su propósito principal, ya sean buques portamisiles o polivalentes, se dividen por el tipo de sistema de propulsión utilizado, entre los que existen 3. Diésel eléctrico, nuclear, es decir, equipado con un reactor nuclear o de propulsión independiente del aire. Cada uno de estos tipos tienen ventajas y desventajas que, a su manera, influyen en la detección y el sigilo del submarino. Por ejemplo, un motor diésel eléctrico le permite a la embarcación permanecer bajo el agua durante periodos de tiempo relativamente cortos, saliendo constantemente a la superficie para recargar sus baterías y poniéndose al descubierto. Los submarinos con este tipo de unidades en el concepto moderno son más embarcaciones defensivas costeras. Un reactor nuclear produce una potencia enorme. Propulsa el buque a velocidades inalcanzables para los submarinos diésel y le permite permanecer sumergido todo el tiempo, evitando por completo salir a la superficie. A pesar de estas ventajas, un reactor nuclear tiene algunos inconvenientes importantes. El reactor requiere refrigeración continua y muchos sistemas asociados en operación, por lo que el ruido de las bombas y compresores es un acompañante habitual difícil de ocultar en un submarino nuclear. Todas las formas principales de reducir el ruido están destinadas a eliminar el ruido de los mecanismos internos. Hay un segundo inconveniente: los radionucleidos, o más sencillamente los restos de desintegración de cesio en el agua de mar, que se producen por la reacción nuclear en el reactor. Las potenciales unidades de propulsión independientes del aire son un concepto bastante nuevo y aparecen muy interesantes desde una perspectiva futura. Alemania y Suecia son los países que más han avanzado en este sentido. Los submarinos pueden permanecer sumergidos hasta 25 días, con una reducción significativa del ruido. Tampoco necesita refrigeración continua, lo que supone una desventaja frente a los submarinos nucleares, con sus complicaciones y ruidosos mecanismos de refrigeración. Pero la imposibilidad en el estado tecnológico actual para acumular cantidades significativas de energía hace imposible comparar esta unidad con una nuclear, ni en términos de potencia ni en términos de autonomía. Como cualquier objeto submarino, uno de estos buques influye en su entorno con su presencia. En otras palabras, el submarino tiene sus propios campos físicos.
Los campos físicos más conocidos de un submarino son el hidroacústico, el magnético, el hidrodinámico, el eléctrico, el de baja frecuencia, el electromagnético, así como el térmico y el visual. Diferenciar los campos físicos de un submarino de los del océano o del mar es la base de todos los métodos de detección. La detección óptica es el método más sencillo para detectar visualmente un buque. Pero, ¿cómo lo hacen? Se preguntarán ustedes cuando un buque está bajo el agua. Pues muy simple. En esta imagen el submarino se encuentra a una profundidad de periscopio con el mástil del periscopio extendido, por lo que el rastro característico es visible. Si nos imaginamos que el submarino navega a la misma profundidad, pero sin el periscopio y otros mástiles extendidos, ¿cómo se puede observar desde el aire todo el casco del submarino tan claramente a través de la columna de agua? Si el agua está lo suficientemente clara, el buque puede verse a profundidades de hasta varias decenas de metros e incluso a simple vista. Otro método de detección sería la fijación visual de los mástiles retráctiles. Muchos buques antisubmarinos llevan estos dispositivos y pueden detectar el periscopio de un submarino a varios kilómetros de distancia. El método acústico es fundamental y el primero en importancia. El sonido se desplaza mucho más rápido en el agua que en el aire y a distancias mucho mayores que cualquier otra fuente de perturbación. La acústica permite detectar submarinos a cualquier profundidad, independientemente de la hora del día, y apenas se ve influida por las condiciones meteorológicas y la estación del año. Sin embargo, la distancia, la precisión y la propia fiabilidad de la detección varían mucho más en función de las condiciones hidrológicas del mar. Por ejemplo, la presencia de un canal sonoro submarino puede aumentar drásticamente el alcance de detección. Y a la inversa, la termóclina, y que es una capa submarina tras la cual la temperatura cambia bruscamente, y metalibnio, cuando hablamos de la densidad o la composición química del agua. Esta capa sirve de barrera y puede hacer que una embarcación sea acústicamente invisible. Las mareas de detección acústica se dividen en activa y pasiva. La detección pasiva consiste en detectar el ruido y las señales hidroacústicas emitidas por un submarino, dependiendo del dispositivo específico utilizado. También se denomina radiogeometría de ruido, detección de ruido y vigilancia por sonar. El método pasivo es el principal utilizado por los submarinos y los sistemas estacionarios de detección. Las ventajas del método pasivo son el sigilo. El objetivo no es consciente de que ha sido detectado. También tiene un alcance relativamente largo, ya que en algunos casos puede detectarse objetos ruidosos a distancias de hasta 150 millas náuticas, y la capacidad de clasificar objetivos en función de la naturaleza del ruido. En términos más simples, la detección pasiva consiste en escuchar el espacio subacuático con micrófonos especiales. La desventaja del método pasivo es que no puede determinar directamente la distancia al objetivo. Solo indica la dirección hacia el objetivo, es decir, el rumbo. Para determinar las distancias en modo pasivo, es necesario aplicar métodos indirectos o realizar maniobras tácticas con mediciones acústicas de contacto desde varias posiciones. También es difícil determinar el contacto acústico con el ruido de fondo del propio océano y los sonidos de la fauna marina. El método activo detecta el sonido reflejado por el objetivo o el eco emitido por el sonar. Por lo tanto, este método también se denomina ecolocalización. Este es el principio de funcionamiento de los sonares y las sonoboyas. En términos más sencillos, el método activo funciona según el principio de la ecolocalización de los delfines o ballenas. Un dispositivo especial emite una señal acústica direccional de una frecuencia determinada. La señal llega al objetivo, se refleja en él y es captada de nuevo por sensores especiales. Es un resultado muy preciso de la situación bajo el agua. La ventaja del método activo es que no solo se puede determinar directamente el rumbo, sino también la distancia al objetivo. Las desventajas son la incapacidad para clasificar objetivos, un menor alcance de detección que el método pasivo, además de delatar su propia ubicación y la imposibilidad de realizar una detección furtiva. Un submarino enemigo oirá la señal emitida aproximadamente el doble de distancia que un detector acústico activo oirá el eco reflejado. El método de detección magnetométrica se basa en la búsqueda de distorsiones en el campo magnético de la Tierra, es decir, anomalías magnéticas. La presencia de grandes masas ferromagnéticas, como el casco metálico de un submarino, crea anomalías lo suficientemente grandes como para ser detectadas por un magnetómetro especial.
Las ventajas del método magnetométrico son su sencillez e independencia del entorno de medición. El campo magnético terrestre se comporta casi igual en el agua que en el aire. Además, el método es pasivo, es decir, el objetivo no es consciente de la detección. Su principal desventaja es su corto alcance de detección. Las anomalías magnéticas se estabilizan rápidamente con la distancia y hay que pasar relativamente cerca de la anomalía para detectarla. Estos sensores se instalan principalmente en helicópteros y aviones antisubmarinos. Si un avión vuela cerca de un submarino, es muy probable que éste sea detectado. Los submarinos modernos utilizan acero de bajo magnetismo. Algunos diseños de submarinos recubren el acero con un material especial a base de plástico de carbono. Un ejemplo es el submarino alemán Type 212A. El método de radar. El agua es impenetrable a las ondas utilizadas por los radares, por lo que los submarinos solo pueden ser detectados por radar cuando una parte de ellos se encuentra por encima del agua. Es decir, la detección se limita sobre todo a los submarinos que tienen el periscopio extendido, pero los submarinos de propulsión nuclear pueden no salir a la superficie con el periscopio el tiempo suficiente para evitar ser detectados, y esta es una de las principales desventajas de este método. Método del gas. Los analizadores de gases detectan la presencia de hidrocarburos en el aire, característicos de los derivados de la combustión. En otras palabras, la presencia de gases de escape diésel de los submarinos. Es evidente que este método solo funciona contra submarinos de propulsión diésel. Esta es su principal desventaja. Además, su fiabilidad depende en gran medida de condiciones meteorológicas como la fuerza del viento, la humedad y la temperatura. La detección térmica, o detección de huellas de calor, es una variante de la detección por infrarrojos, destinada a detectar sobre todo submarinos de propulsión nuclear. El caso es que un submarino nuclear utiliza agua de mar como refrigerante para el circuito exterior de su reactor. Cuando se expulsa por la borda, el agua resulta estar más caliente que el agua circundante. Este método está muy generalizado porque la huella térmica que deja la embarcación tiene un tamaño mucho mayor a la propia embarcación y por lo tanto es más fácil de detectar. Además, la huella tiende a subir a la superficie con el tiempo, mientras que también empieza a difuminarse y enfriarse. Una huella que ha salido a la superficie es detectable incluso desde el espacio. Detección por estela de quilla. Una estela es una línea de agua alterada que queda detrás de la popa de una embarcación en movimiento. La duración y el alcance de dicha estela dependen del desplazamiento y la velocidad del buque, así como del estado del mar. Dado que los submarinos se desplazan a baja velocidad para mantenerse en sigilo, no se puede esperar que sean detectados por la estela en una situación habitual. Pero el sistema resultó ser muy bueno para detectar barcos y aún mejor para dirigir algunos torpedos. Existen otros métodos menos relevantes pero que siguen siendo útiles. Por ejemplo, el método químico de análisis de restos de radionucleidos de cesio en el agua de mar. Este método fue desarrollado en la década de 1980 por la Unión Soviética y un tiempo después fue utilizado experimentalmente por la Marina de este país. Lamentablemente no se puede decir nada más fiable sobre este tema. Hoy en día, ningún método garantiza por sí solo la detección, ni siquiera un nivel estable de funcionamiento, por lo que se utilizan todos en conjunto. Con el aumento del sigilo de los submarinos nucleares, la diferencia entre, por ejemplo, las temperaturas del refrigerante y el agua de mar expulsadas han disminuido tanto que los sensores existentes, en un contexto de interferencias, se han vuelto difíciles de percibir. Lo mismo puede decirse de la anomalía magnética de los submarinos con casco de titanio o de materiales compuestos, ya que no se espera un aumento considerable de la sensibilidad de los sensores. El interés se ha orientado hacia el procesamiento integrado de datos de varios métodos de detección y el procesamiento de grandes conjuntos de datos de información. La prioridad recae en la potencia del procesador y la acumulación de datos de observación para resaltar el objetivo sobre el fondo natural del mar. Por ejemplo, el uso del sistema de sensores de matriz remolcada de vigilancia, el SURTRAS, compuesto por varios hidrófonos. Según Estados Unidos, han mejorado considerablemente el contraste acústico de los objetivos
dispositivos. La firma acústica de la estela de quilla, si está presente, se ve aumentada por las radiofrecuencias descompuestas del contacto acústico de la propia fuente y el potencial eléctrico entre la superficie superior e inferior del casco de la embarcación. Se recopilan enormes cantidades de datos que se complementan rápidamente y que finalmente no solo componen la probabilidad de encontrar un submarino en un lugar correcto, sino que también determinan con bastante precisión su tipo, desplazamiento e incluso modelo de reactor. Los métodos de detección indirecta han desempeñado y siguen desempeñando un papel fundamental. Un submarino no puede mantener siempre el máximo nivel de sigilo. Tarde o temprano, tiene que exponerse o al menos reducir ese mismo nivel. Todos los métodos indirectos se basan en intentar predecir el lugar y el momento exactos en que un submarino disminuirá su sigilo para aprovecharse de ello. Y eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si aprendieron algo nuevo. Escriban sus comentarios y hasta pronto.